Daremos una revisada a el control de las funciones vitales, pero básicamente nos interesa por el momento dos: el control respiratorio y el control cardiovascular, ¿no? Ahora bien, empezaremos con lo del control respiratorio. Claro que estamos hablando del control nervioso, porque esta parte es la que ahora nos interesa. Después, ya cuando hagamos respiración, habrá otros mecanismos que vamos a considerarlos. Ahora bien, si es un sistema o es un control nervioso, esto está sujeto también al principio que mencionamos. Todo funciona en base a un arco reflejo. Y entonces se necesita, sí, los sensores o los receptores, una vía aferente, un centro, una vía eferente y los efectores, ¿no? Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta, si a los sensores, sí, son de diferente tipo, pero básicamente son los quimioreceptores, que tienen que ver con composición química, y los mecanorreceptores, entre ellos los que se encuentran a nivel pulmonar. Ellos informan con respecto a la función respiratoria, o mejor dicho, al resultado de la función respiratoria. Esta información llega al sistema nervioso central. En este caso, el centro de control respiratorio está a nivel de la protuberancia bulbo, ¿no? Básicamente, pero no es exclusivo, digamos, no se restringe ahí, sino llega inclusive a corteza y tiene que ver con el hipotálamo también. Pero básicamente es protuberancia y bulbo raquídeo. De allí salen los efectores, dependiendo de la información y la integración que hayan hecho de la información hacia los efectores para modificar el comportamiento de los músculos respiratorios, que vienen a ser los órganos efectores. Ahora bien, como mencionamos, tenemos los receptores, y entre esos receptores también están incluidos receptores de temperatura, por ejemplo, y de hecho la temperatura modifica puede modificar, condicionar la respiración. Los propios receptores a nivel de las articulaciones, músculos, quimioreceptores, sobre todo aquellos los quimioreceptores ubicados en el cuerpo carotídeo y cuerpos aórticos, ¿no? Que detectan básicamente los niveles de CO2, oxígeno y básicamente, en términos generales vamos a hablar, ¿no? Y el pH. Ahora bien, también hay receptores de distensión pulmonar y de tórax, y aún en el abdomen, ¿no? Ahora bien, estos van hacia los niveles centrales y que llega hasta la corteza. El centro de control, ubicado en la protuberancia, en el bulbo raquídeo, etc., y los efectores, que son los músculos. Veamos el centro respiratorio. Claro, siempre mencionamos que el bulbo raquídeo es el centro donde se ubica el centro respiratorio, y es cierto, pero se encuentran ahí no solo, sino hay dos, ¿no? El grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Pero por encima de estos, en la protuberancia, en la parte inferior, está el centro amniótico, y en la parte superior de la protuberancia el centro neumotáxico. Cada uno de ellos tiene diferente función, pero todos tienen que ver con el control respiratorio. Algunos detalles que es necesario considerar, ¿no? El grupo respiratorio dorsal es el que recibe principalmente las aferencias a través del 10º y el 9º par craneal, ¿no? Acá hay un fascículo conocido donde llega toda la sensibilidad de los pares craneales. ¿Cómo se llama? Es un fascículo, y en medio de ese fascículo se encuentra el grupo respiratorio dorsal. Donde llegan todas las aferencias, ¿no? De los pares craneales hacia el bulbo raquídeo en este caso. Ya, ahí están. Entonces, y si se dan cuenta, del grupo respiratorio dorsal está saliendo la aferencia y se dirigen los nervios. ¿Cómo se llaman estos nervios? Que van directamente al diafragma y que controlan el diafragma.
los nervios frénicos. Los nervios frénicos tienen su origen en el grupo respiratorio dorsal. El grupo respiratorio ventral está delante del grupo del anterior, pero las aferencias le va a llegar desde el grupo respiratorio dorsal y también va a tener influencia de niveles superiores. Y de él salen los nervios efectores hacia el músculo abdominal intercostal. Y de hecho, entonces ustedes ya están deduciendo sus funciones y en qué momento participan. ¿Cierto? Ya con esa información uno deduce ya rápidamente, ¿no? Pero vamos a ver, con respecto al grupo respiratorio dorsal, ¿no? Sí, este está ubicado en la mayoría dentro de del núcleo del haz solitario, ¿no? Es la terminación sensorial de los nervios vagos, glosofaringio y sobre todo. Sí son los que reciben las señales sensoriales, ¿no? Provenientes de los centros o los quimiorreceptores periféricos, básicamente de los vasoreceptores y también de otros receptores ubicados a nivel pulmonar, ¿no? Ahora bien, este centro va a dar lugar a unas descargas, ¿no? Llega la información y en este centro lo que va a suceder son descargas inspiratorias rítmicas, ¿no? Que se van a desarrollar y por lo tanto define el ritmo básico de la respiración. Entonces a esto le corresponde al grupo respiratorio dorsal. Y entonces, si uno recuerda esto, ¿cuál es ese ritmo respiratorio básico? Es la respiración en reposo, en tranquilidad. No, básicamente es. Y cuando tenemos ese tipo de respiración, la fase inspiratoria es activa, se contrae el diafragma. Y la fase expiratoria es pasiva, simplemente deja de contraerse el músculo diafragma y todo vuelve a su posición por elasticidad. No hay ninguna actividad. Entonces, en este caso, el grupo respiratorio dorsal solo tiene neuronas, o caso contrario, solo descarga para la inspiración. Tiene neuronas inspiratorias, no tiene neuronas expiratorias. Claro, porque en la respiración tranquila, en reposo, solo el diafragma es el único que trabaja. El resto de músculos no trabaja. No trabajan los músculos del tórax ni el abdomen, aunque veamos que el abdomen protruye y entra, ¿no? Pero es por efecto compresivo del diafragma. No es que el abdomen haga alguna actividad, nada, simplemente es presión del diafragma. Entonces, el grupo respiratorio dorsal marca el ritmo básico, sí, pero en la respiración tranquila, en reposo, ¿no? Ahora listo, entonces, y la descarga inspiratoria rítmica que origina este grupo es en rampa. O sea, empieza poco, empieza a aumentar, aumenta, de tal manera que nosotros hacemos esta respiración. Si este grupo descargara en un solo momento y todo, lo que haríamos sería esto. Esa sería la respiración. Pero no es así, sino tiene esta intención, ¿no? Y no es de golpe. Entonces, esta rampa es importante porque esta rampa controla el momento de la inspiración y dependiendo del comportamiento de esta rampa es que va a cambiar la profundidad y la frecuencia respiratoria. En este caso estamos hablando de una respiración en reposo y la respiración en reposo y la inspiración dura 2 segundos y la expiración dura 3 segundos. O sea, es un ciclo respiratorio más o menos 5 segundos. 5 segundos. En un minuto, ¿cuánto sería? En un minuto, 12 respiraciones. Claro, el ritmo respiratorio normal en reposo en una persona adulta en realidad es de 14 a 16, ¿no? Es el rango que se maneja. 12 no está mal tampoco.
Entonces vendría a ser el ritmo básicamente de descarga inspiratoria. Ahora bien, entonces puede haber dos maneras en las que se puede regular la rampa inspiratoria, ¿no? Uno, controlando la velocidad de aumento de la señal. Entonces significa que la rampa se hace mucho más vertical. Entonces tiene con mayor pendiente, ¿no? O controlando el punto limitante que cesa rápidamente la rampa. Entonces se corta, ¿no? Y la amplitud de la rampa se corta. Esas son las dos formas. Y esto se puede ver acá, ¿no? Esto sería digamos, la rampa inspiratoria modelo, etcétera. Aquí lo que hace es aumentar el declive, ¿no? Aumenta el declive, entonces eso acorta el tiempo de inspiración, un segundo por decir. Y de hecho deja un segundo, segundo y medio de reposo, o mejor dicho, deja de actuar para que se produzca la expiración. Entonces acá el ciclo respiratorio se acorta. La otra posibilidad es de que la longitud de esta rampa sea cortada antes de que llegue, por decir, a su máximo. Entonces también se corta y puede ser también más o menos un segundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Acá hay diferencia. Claro, está aumentando la frecuencia, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre las dos. Acá, claro, el declive está aumentando. Acá más bien la longitud disminuye. Y eso, cualquiera de las dos posibilidades hace que aumente la frecuencia respiratoria. Pero acá hay una gran diferencia. Los dos respiran rápido. ¿El qué? ¿El espacio muerto? No, todavía no nos metamos al espacio muerto. La cantidad de oxígeno. Tampoco nos metamos con cantidad de oxígeno todavía. La profundidad. Claro, mientras que en este caso puede hacerlo rápido, pero hace esto y llega a su máximo, mientras que este no llega a su máximo, se queda ahí. Puede respirar más, pero no lo hace. Entonces, los dos están aumentando la respiración. Ahora, pensando, ¿cuál sería más eficiente? El primero, porque sí logra, ¿no? Y hay dos maneras en que nosotros aumentamos la frecuencia respiratoria, extremas, ¿no? No es que estemos una con otra, sino extremas. Sí, aumentamos la respiración haciendo o aumentando la profundidad respiratoria. Hacemos esto. O la otra es hacer esto. ¿No? Claro, hay dos formas. Entonces, ya ustedes de eso nomás ya pueden deducir cuál es la mejor forma. El jadeo, como el perrito, bueno, de repente al perrito le sirve, no he estudiado su fisiología del perrito, pero para nosotros eso no nos sirve. A nosotros nos sirve la profundidad. Cuando uno aumenta la respiración, aumentando la profundidad, eso le llamamos polimnia. Mientras que si hacemos esto, eso le llamamos taquimnia. ¿No? Ahí diferenciando las dos condiciones. En cuanto al el grupo respiratorio ventral, este grupo va a intervenir cuando las señales que vienen aferentes indican de que hay que aumentar la respiración. Ya estaba en reposo, cierto, muy bien, pero resulta llega información donde se necesita más aire, más oxígeno, si quiere, o hay aumento de CO2 que debe ser eliminado. Entonces, las señales que le están llegando al grupo respiratorio dorsal pasan recién al grupo respiratorio ventral, y el grupo respiratorio ventral, ubicado delante del núcleo de retroambiguo, por delante del grupo ambiguo, va a dar lugar a que la inspiración, sí, sea más activa, pero también se vuelve activa la expiración. Entonces, hay neuronas
inspiradoras y hay neuronas expiradoras. Por eso que este tiene bajo control los músculos respiratorios tanto abdominales como intercostales. Cuando respiramos de manera agitada, sí intervienen esos músculos. ¿No es cierto? Hacemos esto. ¿Qué músculos inspiradores hay? Los intercostales, pero vamos a depender de qué intercostal estamos hablando. Unos intervienen en la inspiración y otros intervienen en la expiración. Nunca he podido retener eso, pero hay otros. ¿Qué músculos inspiradores tenemos, tanto a nivel del tórax como a nivel del abdomen? Inspiradores. Le voy a decir al de anatomía, que se me ha olvidado. Veamos. Claro, como mencionamos, la función de este grupo difiere del dorsal, en que las neuronas del grupo ventral se conservan inactivas durante una respiración tranquila, ¿no? Ahora bien, cuando el impulso respiratorio para incrementar la ventilación pulmonar se hace mayor a lo normal, entonces estas señales respiratorias van a las neuronas ventrales, grupo respiratorio ventral, y lo que va a suceder entonces es que el grupo respiratorio ventral va a activarse, ¿no? Ahora bien, la estimulación respiratoria va a llegar a las neuronas inspiratorias y también a las neuronas expiratorias. ¿Qué tenemos? Bueno, todavía no. Entonces, da lugar a que tanto la fase inspiratoria como la fase expiratoria se vuelvan activas, las dos. Eso ocurre por cuenta del grupo respiratorio ventral. Ahora bien, pero hay otro grupo, que es el grupo neumotáxico, que se encuentra aquí arriba. ¿Para qué sirve este grupo respiratorio? Su función es limitar la duración de la inspiración. Y si limita la inspiración, lo que estábamos comentando aquí, lo que va a incrementar es la frecuencia respiratoria. Claro, ubicado en el núcleo parabranquial, etcétera, todo ello, ¿no? Su función es limitar la inspiración. Y esto tiene un efecto secundario de aumentar la frecuencia respiratoria. Bueno, después comentaremos. Eso con respecto al grupo neumotáxico. El grupo amnióstico. Este más bien se encuentra en la parte inferior del bulbo raquídeo, ¿no? Se encuentra acá. Este centro, sí, todos reconocen su existencia fisiológica, porque se ve su efecto sobre la respiración, aunque los anatomistas un poco que no lo ubican, ¿no? Pero el que existe y está ahí, está ahí. Como digo, fisiológicamente sí se reconoce su existencia. Más bien lo que hace este grupo amnióstico, que se encuentra en la parte baja de la protuberancia, prolonga el periodo de la inspiración. Lo prolonga. Entonces, en todo caso, inhibe el corte de la inspiración, y la inspiración se hace más larga, más tiempo y más profunda. Al contrario del grupo neumotáxico, que lo corta y lo hace más breve y disminuye la profundidad. Entonces, acá como que los dos controlan la profundidad y la frecuencia, ¿no? Y entonces son dos grupos que trabajan de manera prácticamente inversa. Pero a pesar de que tenemos un centro respiratorio dorsal, respiración básica, el grupo respiratorio dorsal es respiración ya más activa, tanto en inspiración como en expiración, ¿no? Estos dos estarían bajo control
tanto del centro neumotáxico como el amniótico, ¿cierto? Pero aún así, no se sabe, no se conoce en realidad quién es el que lleva el compás verdaderamente. No se sabe. Digamos, entre los cuatro sé que se están arreglando, pero quién dice que se marque el paso no se ha podido establecer, pero está entre los cuatro. ¿Listo? Ahora bien, entonces el centro amniótico y el centro neumotáxico, ellos no tienen salida. Solo actúan, su influencia es sobre el grupo, tanto el grupo respiratorio dorsal como en el ventral, porque son los únicos que tienen salida hacia afuera. Entonces, la influencia de los dos determina la actividad de ambos grupos, grupos respiratorios, ¿no? Dorsal y ventral. Pero, sin embargo, a su vez, desde la corteza, sí se puede controlar todo este centro. Claro, si ustedes quieren, detienen la respiración. La detuvieron. Simple. Entonces, están bajo control de nivel superior. Claro que va a llegar un momento que quieran o no quieran, van a respirar. Y son niñitos que son bien engreídos y cierran su respiración, se vuelven moraditos todos. No importa, no hay problema, van a respirar, aunque no quieran. Se desmayarán, sí, se van a desmayar, pero van a respirar. Así es que hagan su berrinche, no hay problema. Bien, entonces, el centro neumotáxico, como mencionamos, inhibe la inspiración. Por lo tanto, controla la frecuencia y la profundidad. El centro amniótico es más bien excitador en la respiración y tiende a prolongar la respiración. Como mencionamos, entre los cuatro más son los que controlan la respiración, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta, ya al final, digamos, es que hay dos grupos o dos tipos de neuronas, las inspiradoras y las expiradoras, ¿no? Ubicadas, digamos, las inspiradoras en el grupo respiratorio dorsal y neuronas inspiradoras y expiradoras en el grupo respiratorio ventral. Pero también hay otro mecanismo, conocido como el reflejo de Hering-Breuer, ¿no? Que informa sobre la insuflación de los pulmones, ¿no? Cuando se extienden, y que desencadena una información hacia el sistema nervioso central para evitar que haya una distensión excesiva del pulmón y se pueda dañar. Acordémonos, los alvéolos tienen una estructura bien frágil. ¿Alguna vez han visto las pompas en el agua cuando se echa detergente? Las pompitas. El alvéolo tiene esa misma fragilidad. Es la misma. Es bien delicado el alvéolo. Claro que eso nunca pensamos, ¿no? Entonces, si el pulmón se distiende, claro, puede dañar los alvéolos. Y no solo alvéolos, sino los bronquiolos y todo lo demás. Entonces, acá hay un reflejo, que si hay una distensión excesiva, entonces lo que va a haber es este reflejo que va desde, claro, se desencadena por insuflación pulmonar, ¿no? Y esto va al centro para inhibir al centro inspiratorio. Y es inhibido el centro inspiratorio inmediatamente. Y eso hace de que el pulmón se detenga. En realidad no entra a colapso, ¿no? No colapsa el pulmón, ¿no? Pero sí se detiene. Y una vez que se detiene, entonces ese efecto inhibitorio de la inspiración desaparece y vuelve a la respiración. Entonces, el reflejo es de Hering y Breuer, es más un mecanismo protector que un mecanismo de control. No es de control respiratorio, sino de defensa. Muy bien, hasta aquí entonces sabemos cuáles son los grupos respiratorios, de dónde sale la respiración, las órdenes de inspiración, cuando es activo la expiración, etcétera, ¿no es cierto? Pero la pregunta de fondo sigue siendo esta: ¿cómo se controla la respiración? O sea, ¿por qué? Ya, ahí están los ejecutores, listo, muy bien. Están los músicos, por así decirlo. Pero ¿por qué tocan? ¿No? Debe haber algo que hace que toquen.
En este caso, hay algo que esos centros tengan que actuar tengan que actuar e intervienen entonces. Y la pregunta es, si esos controlan la respiración debe ser adecuada, claro, debe ser adecuada. Y entonces la pregunta es, ¿qué maneja la respiración? O en todo caso, ¿para qué respiramos? Para mantener un equilibrio homeostático. Claro, eso está bien, pero con eso no me ha dicho nada todavía. ¿Por qué están acá? ¿Por qué hemos venido? Sí, está bien, yo sé que han venido, por eso están acá. Pero ¿por qué están acá? Eso no lo sé. Es abierta, pero es lógica. Claro. Si estuvieran acá, digamos, yo les pregunto, ¿por qué están acá? No van a decir por qué he venido, sino que ya quiero estudiar la clase, listo, muy bien, ya pues era, ¿no? Entonces, por eso es una pregunta lógica, si bien es cierto es abierta, pero es lógica. La pregunta es, ¿por qué respiramos? ¿Por qué hacemos hematosis? Porque necesitamos energía. ¿Y cómo es que respirando nosotros podemos tener energía? Al final de la cadena de energía precisa el oxígeno para terminar la concentración. Bioquímica han hecho, ¿no es cierto? Ya. Metabolismo. Entramos a metabolismo. Ya tienen que ser más técnicos. Al final de la cadena. Porque nuestro metabolismo es aeróbico. Y cuando uno dice que es aeróbico, ¿qué cosa hace? Tiene que quemar. Tiene que haber combustión. Y ustedes han visto cuando se quema el papel. ¿Han quemado papel? Pirómanos. Igualito es en el organismo. Igual, tiene la misma, digamos, es lo mismo. Solo que, claro, acá adentro no hay un horno donde veamos quemar el papel, como ejemplo, ¿no? Pero sucede lo mismo. Y eso es metabolismo, ¿cierto? Ahora, para obtener energía necesitamos sustratos. ¿Cuáles son los sustratos? Glucosa, carbohidratos. Claro, también podemos utilizar proteínas y grasas, ¿no? Lípidos. Pero básicamente utilizamos carbohidratos. Y esos carbohidratos deben ser quemados, como se quema el papel. Claro, se tiene que combinar el sustrato más el oxígeno, si no, no hay combustión. Entonces, lo mismo sucede en el organismo, solo que esa combustión está controlada. Es la única diferencia, ¿no? Y tiene 3 pasos. En la bioquímica se mencionan esos 3 pasos. ¿Se acuerdan? Hay 3 pasos, ¿no? Que se menciona cuando se hace la combustión, hasta obtener la energía. Listo, se los dejo a ustedes. Ahora bien, entonces necesitamos oxígeno para obtener, o para que se dé la combustión. Producto de la combustión tenemos el CO2, que se da, ¿no es cierto? Y claro, el hidrógeno está ahí metido también. Pero ¿cómo es que esto funciona? Claro, el control respiratorio debe posibilitar que esta combustión se dé. Acá tenemos un sustrato, el oxígeno que necesitamos, moléculas que van a captar esa energía, ¿no? De ADP, por ejemplo, más el pirofosfato vamos a tener el ATP, que es la manera en que se capta la energía, pero añadido a eso, ¿qué vamos a tener? CO2, y el CO2 se va a combinar con el agua y tenemos ácido carbónico, pero el ácido carbónico no se mantiene en el organismo de esta manera, se disocia en hidrogeniones y bicarbonato, ¿no? Ahora bien, cabe mencionar de que nuestro aparato metabólico es bastante ineficiente, porque el 40% de esa energía que se obtiene por quemar carbohidratos, 40% se pierde simplemente por temperatura. Por eso somos animales calientes. No se puede retener esa energía de manera
óptima y solamente un 60%, inclusive en algunas células, solo 40% aprovechan de esa energía. Lo demás se va en calor, en temperatura, ¿no? Entonces, no es tan bueno nuestro aparato metabólico. Muy bien, pero nos quedamos aquí, ¿no? En esta última parte. Claro, acá mencionamos, o acá tenemos, que el CO2 se hidrata con el agua, tenemos ácido carbónico y bicarbonato. Y esta es la última fase de la reacción. Entonces, si tomamos en cuenta esa última fase, sí, producto de la combustión, todo lo que tenemos es ácido carbónico, es el producto, pero a su vez esto sirve de sustrato para la formación de hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, esto va a dar lugar a que se formen hidrogeniones y bicarbonato, y cuando aumenta, va a dar lugar a ácido carbónico. Y las reacciones van a ir y venir hasta que alcanza su equilibrio. Entonces, si utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿qué tenemos? Que la constante de equilibrio es igual a los productos dividido el los productos dividido el sustrato. Simplemente por acomodarnos, ya que decimos que la respiración tiene que ver o está involucrada a los hidrogeniones, despejamos hidrogeniones, entonces los hidrogeniones es igual a la constante de equilibrio multiplicado por la relación entre el ácido carbónico y el bicarbonato. Se ha hecho un acomodo nada más de la ecuación. Pero nosotros sabemos que el bicarbonato no se mantiene como tal. Es rápidamente, tiene que desaparecer, porque si se mantiene causa gran daño. Inmediatamente es disociado y tenemos CO2. Mejor dicho, ahora, la formación de ácido carbónico depende de ¿qué? De la cantidad de CO2. Si hay más CO2, habrá más bicarbonato, ¿no? Y entonces podemos reemplazar el ácido carbónico por el CO2. Pero el CO2 no lo manejamos nosotros como concentración química. Es tan pequeño y es difícil manejar. Los gases no los manejamos por concentración química, sino los manejamos por presión parcial. Entonces, en vez de manejar la concentración de CO2, manejamos la presión parcial de CO2. Pero ahí tenemos que hacerle una corrección. Se multiplica por un factor de corrección de 0.03. Entonces, ¿qué tenemos? La concentración de hidrogeniones es igual a la constante de equilibrio multiplicado por la relación de la presión parcial del CO2 con su factor de corrección dividido el ácido carbónico. Listo. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Pero como nos gusta complicarnos la vida, resulta de que los matemáticos nos dicen, si nosotros modificamos de igual manera ambos lados de la ecuación, la proporción se va a mantener y nos sirve inclusive para mejor manejarlo. Entonces, podemos elevar todos los factores de ambos lados de la ecuación al logaritmo negativo. Entonces, elevamos al logaritmo negativo. El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones es el pH. El logaritmo negativo de la constante de equilibrio es el pK. Claro, como lo estamos elevando al logaritmo negativo, entonces resulta siendo más, ¿no es cierto? Ya no es una multiplicación, más el logaritmo negativo de la relación del CO2 por 0.03 dividido el bicarbonato. Pero como esto es negativo, simplemente lo invertimos y se convierte en positivo. Entonces sería más el logaritmo del bicarbonato dividido la presión parcial del CO2 por su factor de corrección. Listo. ¿Qué tenemos ahora? Que el bicarbonato lo manejan los riñones. Él lo maneja. Mientras que el CO2 lo manejan los pulmones. Listo. Y acá tenemos la asociación entre riñones y pulmones que controlan esta ecuación del metabolismo y por lo tanto están involucrados los dos en el control metabólico, ¿cierto? Y finalmente los dos juegan en la respiración. Claro, simplemente, por ejemplo, si el riñón falla, el bicarbonato, ¿qué sucede con el bicarbonato? ¿Aumenta o disminuye? Aumentaría. Y si, digamos, no hay quien lo elimine,
Y si aumenta el bicarbonato, ¿qué pasa con el pH? También aumenta. Eso se llamamos alcalosis. En este caso, metabólica. Si el pulmón falla, el CO2 se acumula. Si aumenta el CO2, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. ¿Qué tenemos? Acidosis. Y listo, el cuadro aquí, eso es lo que hace. No simplemente compara, ¿no? En una acidosis respiratoria, por ejemplo, si el pH disminuye, la concentración de hidrogeniones aumenta, el CO2 aumenta. Por tratar de compensar la ecuación, el bicarbonato también aumenta. Claro, porque si el CO2 aumenta, para que esta relación no trate, el bicarbonato va a tratar también de hacer el equilibrio. Y entonces va a aumentar, también para mantener, ¿no? Pero claro, predomina el efecto del CO2. En la alcalosis respiratoria, el pH aumenta, la concentración de hidrogeniones disminuye, la presión parcial del CO2 disminuye y también el bicarbonato. Claro, en este caso, la acidosis y la alcalosis respiratoria están definidos por el comportamiento del CO2. Mientras que la acidosis metabólica, también hay disminución del pH, aumento de los hidrogeniones, disminución del CO2 por el mismo mecanismo, pero hay una disminución del bicarbonato. Y entramos entonces en una acidosis metabólica. Una alcalosis metabólica aumenta el pH, disminuye los hidrogeniones, aumenta el CO2, ¿cierto? Pero aumenta mucho más el bicarbonato. Listo, entonces, este cuadro, sobre todo esta ecuación, nos sirve para establecer las relaciones con respecto a la respiración y finalmente el comportamiento que tiene tanto los pulmones como los riñones. Ahora bien, entonces, ¿qué estamos viendo? De que el control respiratorio, sí, va a estar definido por el bicarbonato, sí, pero el bicarbonato, el CO2, pero ambos manejan el pH. Entonces, sí, para el control de la respiración, mucho se toma en cuenta el pH. Pero ¿qué más se toma en cuenta? Se encuentra el CO2, y claro, también esta ecuación no está, pero todo esto depende del oxígeno. Entonces, el control respiratorio se hace en base a la concentración de oxígeno, concentración o presión parcial del CO2 y el pH. Entonces, el control nervioso es químico. Es un control químico. No es en realidad gaseoso, ¿no? Como uno podría pensar, pero es químico. Ahora bien, dentro de ellos, ¿qué tenemos? Si empezamos con el CO2, ¿no? ¿Cuál es la influencia del CO2? Delante de todos estos grupos respiratorios que hemos mencionado, en la parte anterior, acá hay un centro, conocido como el área o la zona quimiosensible. Esta zona quimiosensible detecta los niveles de hidrogeniones. Eso detecta, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que los hidrogeniones no pueden andar por el organismo libres. Son terriblemente dañinos. Por eso que el organismo donde encuentra un hidrogenión lo trata de bloquear, lo tampona, ¿no? Lo neutraliza. Entonces, esta zona quimiosensible, si bien es cierto, funciona detectando los niveles de hidrogeniones, los hidrogeniones por la sangre no pueden llegar, pero sí llegan como CO2. El CO2 circula por sangre, ¿no? Se ha producido por metabolismo del organismo, se ha acumulado en una cantidad, circula por sangre. El CO2 sí es difusible y difunde fácilmente a través de la barrera hematoencefálica. Pasa. Y al pasar a por la barrera hematoencefálica, llega al líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo hace la reacción inversa, ¿no? Vamos a decir, pasa el CO2, se combina con el agua, y al combinarse con el agua luego se disocia en bicarbonato, hidrogeniones.
Pero el líquido cefalorraquídeo tiene menor capacidad de tampón que la sangre. La sangre sí puede tamponar y tiene gran capacidad para inhibir o bloquear al hidrogenión, mientras que el líquido cefalorraquídeo no tiene esa misma capacidad. Entonces, variaciones en el CO2 en sangre, cuando este pasa a líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo también hidrata al CO2, tenemos ácido carbónico, y este al disociarse, rápidamente es detectado los niveles de hidrogeniones. Y esos niveles de hidrogeniones es lo que sensa esta zona quimiosensible. Claro, entonces, si aumentan los hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, aumenta el estímulo para la respiración. Dicho de otra manera, si el CO2 aumenta en el organismo, va a hacer que en la zona quimiosensible se active por los hidrogeniones, aumenta la respiración. Entonces, en una acidosis, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hay un aumento de la respiración, ¿cierto? Claro, también esto va a funcionar con otras condiciones de acidosis. Entonces, ¿qué tenemos, no? Sí, aquí tenemos el CO2. Bueno, acá está la ecuación y todo lo que hemos mencionado. Y eso llega a las áreas quimiosensible, el CO2 difunde. Gracias a esta enzima, la anidrasa carbónica, se hidrata el CO2, tenemos el ácido carbónico y los hidrogeniones son los que van a estimular a la zona quimiosensible para la respiración. Aumenta el CO2, aumenta la respiración. No, al final es eso. Y nos queda ahora ver el oxígeno, pero eso lo haremos mañana.